Hola queridos amigos, bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre los principios del entrenamiento. Bueno, primeramente, en los principios del entrenamiento manifiesta algunas características importantes para que pueda el entrenador utilizar al momento de enseñar a un deportista, como por ejemplo la adaptación del organismo a largo plazo, el proceso de formación del deportista, una correcta asimilación de los hábitos motrices, desarrollar las cualidades motrices que desarrollan estos hábitos. Todo esto hace referencia a que son muy importantes, ya que el entrenador debe enfocarse en su eficacia del deportista. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe enfocar en cómo fue su formación durante su etapa de la niñez para después aplicar un tipo de entrenamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, los principios fundamentales que ya les voy a explicar uno por uno. Aquí tenemos la clasificación de los principios de entrenamiento, que se clasifican en carácter biológico y carácter pedagógico. Que habla en el carácter biológico, manifiesta para la iniciación de los efectos de adaptación, para asegurar los efectos de adaptación, para dirigir la adaptación de forma específica. Aquí abarcan algunos aspectos que son estímulo, eficacia de la carga, entrenamiento progresivo de la carga, variedad de la carga, relación óptima entre carga y recuperación, repetición y continuidad, acción inversa, periodización, individualización, entre otros. Aquí en el carácter pedagógico manifiesta lo siguiente: la participación activa y consciente, evidencia, accesibilidad y sistemática. En el principio de la actividad consciente del entrenamiento manifiesta que el entrenador y los alumnos deben saber el por qué y el para qué se realiza un tipo de entrenamiento, como por ejemplo también debe el deportista reconocer los resultados, ya sean buenos o malos. En cuanto, por ejemplo, aquí tenemos a un autor, Ritter, en 1971 manifiesta lo siguiente: que el entrenador debe elaborar los objetivos de entrenamiento junto con su deportista. ¿Qué quiere decir esto? Que deben trabajar más conjuntamente, deben hacer un equipo para que a futuro tengan resultados acorde a lo previsto. Aquí tenemos el principio de la multilateralidad. Aquí manifiesta que deben considerar un proceso de entrenamiento dirigido hacia un desarrollo funcional armónico, el futuro del deportista. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí manifiesta que hace referencia con el fin de evitar de no tener una especialización prematura. ¿Para qué? Para que a futuro no tengan problemas o un mal proceso de formación en el deportista. En el principio de la especialización manifiesta lo siguiente: se basan en un sólido desarrollo de multilateralidad. También los ejercicios especiales van aumentando de forma progresiva y continua. Esto más hace referencia ya que debe enfocarse más en la formación, aprendizaje y en la iniciación precoz. Al enfocarse en esto, el deportista va a tener un entrenamiento mejor. En cuanto al principio de la progresión, y esto ya como el nombre mismo lo dice, progresión, siempre debe hacer referencia a la elevación gradualmente de cargas de entrenamiento. Ojo, esto debe tener un poco de cuidado, ya que si cambia no se realiza correctamente las cargas de entrenamiento, se va a producir un daño al deportista. Aquí manifiesta los siguientes ciclos, que son macrociclo, mesociclo y mesociclo. En cuanto al principio de la especialidad, manifiesta lo siguiente: que los efectos especializan al tipo de estímulo al entrenamiento que se utiliza. También el rendimiento mejora más cuando el entrenamiento se realiza específico a la actividad. Aquí ya más se entiende claro que mientras más se trabaje específicamente al deporte, el resultado va a ser más favorable para el deportista y para el entrenador. Claro, el entrenador se sentirá satisfecho al demostrar buenos resultados. En cuanto al principio de la individualización, manifiesta lo siguiente: herencia, maduración, nutrición, descanso y sueño. También manifiesta el nivel de condición, motivación, incidencias ambientales. Por otro punto es la edad del entrenamiento, la capacidad individual del rendimiento de la carga, estado de entrenamiento de salud, de diferencias especializadas de sexo. Aquí, ¿qué quiere decir esto? Que se debe tener muy en cuenta cada uno de estos aspectos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en la herencia, una persona si tiene una buena herencia de unos padres, entonces eso va a ser muy favorable. La maduración siempre va a ser acorde a su edad. La nutrición va a ser buena. Entonces, acorde a eso, se aplica un tipo de entrenamiento. En cuanto al principio de la continuidad, como el nombre mismo dice, continuidad siempre debe ser continuo. Mientras más continuo sea, la adaptación va a ser más mejor para el deportista.
Claro, esto también manifiesta lo siguiente, que es la estabilidad de la técnica y la adquisición de experiencia entre los logros deportivos. En cuanto al principio de la relación óptima entre carga y recuperación, aquí manifiesta lo siguiente, que la carga y la recuperación van íntimamente unidas en el entrenamiento. Al estar unidas, eso hace referencia a cómo a obtener una supercompensación positiva, a una compensación, también una compensación nula, compensación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces por una mala carga, una mala recuperación, el deportista tiende a tener negativamente malos resultados, pero al aplicar correctamente va a tener resultados positivos. En cuanto al principio de la variedad, como el nombre mismo lo dice, manifiesta lo siguiente, se relaciona con la multilateralidad. Esto deben estar continuamente aumentando los ejercicios, son repetitivos. Como el nombre mismo lo dice, mientras más repetitivo sea, el entrenamiento más bueno va a ser para el deportista. Entonces el deportista va a sentirse satisfecho al obtener estos resultados. En cuanto al principio de la acción inversa, manifiesta lo siguiente, la mayoría de la adaptación que se logran en muchas horas de trabajo pueden perderse. Eso hace referencia a que si se obtiene un exceso de entrenamiento, el deportista tiende a caer, a tener un desgano, o también a veces al tener un demasiado descanso, el deportista va a tener en vez de levantarse descansado, va a levantarse más cansado de lo que se sentía. En cuanto al principio del calentamiento y vuelta a la calma, manifiesta que tienen algunos aspectos buenos, ya que si se tiene correctamente ese principio, el deportista va a tener un buen estado de salud, como por ejemplo fortalece la recuperación, ayuda a la circulación, renovación de la sangre. Es todo eso lo que les puedo enseñar y gracias, hasta la próxima, espero que les guste.